Hola, ¿qué tal? Me encuentro acá en el Foro Económico Mundial. Estoy acompañado de Fernando Bravo, de Goldman Sachs, que tiene un título un poco largo, así que mejor lo dices tú mismo. Es Managing Director. Managing Director y soy la persona encargada para la región andina del grupo de financiamientos, cubriendo Perú, Colombia y Chile principalmente. Perú, Colombia y Chile, pero tu oficina no está en ninguno de estos países. Estamos basados en Nueva York, pero venimos muy seguido aquí. Yo soy peruano y tenemos varios colegas entre todo el equipo de banca de inversión en general y de financiamientos cubriendo al país y a la región andina en particular. Ahora, considerando que cubren Perú, Colombia y Chile, que justamente son los países que están incluidos en el MILA, ¿ustedes tienen ¿qué perspectiva tienen de esta iniciativa? Yo creo que hay muchas expectativas y yo te diría que en el último año o año y medio ha habido particularmente un incremento en el interés de inversionistas globales en la región andina en particular. Yo creo que es una combinación de factores. Primeramente, el tema de que a nivel global hay mucha volatilidad y relativo a otras partes del mundo, Latinoamérica está muy sólida, pero dentro de la región en particular, muchos inversionistas que históricamente de repente solo miraban Brasil o Brasil y México, han empezado a mirar la región y ven a los tres países en muchas maneras como una región en sí misma, ¿no? Un bloque. Exacto, en parte porque vemos mucho flujo cross-regional, porque en términos de tamaño, en términos de Producto Bruto, de población, ya empieza a ser un tamaño relevante, casi parecido con México, etcétera. Y yo creo que en términos de las oportunidades de inversión, las perspectivas de crecimiento, yo creo que muchos inversionistas lo ven aún más interesante que algunos de los otros países de la región. Entonces, yo te diría, llevo más de 10 años trabajando en Goldman Sachs y más de 15 trabajando en Nueva York, y difícilmente hemos visto tanto interés en particular por Perú y en general por la región andina. Es curioso que digas que los inversionistas lo ven como un bloque, como una unidad de otros países, porque para nosotros la impresión es más que nosotros competimos por capital, ¿no? O sea, que capital que nosotros no podemos traer porque se fue Chile o Colombia, porque son países bastante parecidos. Mira, te diría que yo creo que eso puede ser verdad en algunas situaciones puntuales, pero creo que con la cantidad de liquidez global que hay hoy día en el mundo y las perspectivas económicas, digamos, de Latinoamérica versus el resto del planeta, yo creo que la oferta es ínfima en términos de la demanda. Y eso lo vemos en particular en distintos productos, pero particularmente para estos tres países. Te doy un ejemplo. Ha habido un boom de emisiones de bonos globales de empresas peruanas, pero si tú ves los flujos a los fondos dedicados de mercados emergentes para renta fija, o sea, son múltiplos de la oferta que ves combinado todas las emisiones de Perú, de Chile, de Colombia, e inclusive si incluyes el resto de la región. Entonces yo creo que estás en una situación donde desde el punto de vista macro hay muy buenas perspectivas, pero desde el punto de vista técnico hay poca oferta y mucho interés que antes no había. El otro punto que es muy importante y que es relativamente reciente es, y es un poco lejos de nuestra coyuntura, pero creemos que es muy relevante, es las decisiones del Banco Central de Japón de inyectar liquidez al mercado. Eso es bien lejos, pero en términos de la magnitud de la liquidez que está entrando a los mercados de capitales a nivel global, eso está teniendo un efecto no solamente en Estados Unidos o no solamente en bonos del tesoro, sino está habiendo liquidez que empieza a mirar oportunidades de inversión, particularmente en regiones que tienen perspectivas de crecimiento, donde no hay problemas políticos o volatilidad, etc. Entonces, yo continúo creyendo de que al menos en esta coyuntura sigue habiendo mucha oportunidad y sigue habiendo mucho apetito, y yo te diría por los tres países. Y eso mencionas de Japón es más impactante que incluso el cuarto paquete que se va a hacer en Estados Unidos de emisión de la Fed. Para darte una idea, el anuncio hace un par de semanas del Banco Central de Japón en términos de inyección de liquidez adicional, entiendo que es un poquito más de 1.300, de 1.3 trillones de dólares. Eso es el equivalente de todo el paquete de la Fed desde el 2011 y es más o menos, si mal no recuerdo, alrededor del 30% de toda la liquidez que se inyectó después del 2008 post-crisis.
los tres bancos centrales más grandes del mundo, que es el ECB de Europa, la FED y el Banco de Japón, después de la crisis, han más que duplicado su balance. Entonces, si ves por un lado muchísima más liquidez, mucho menos apalancamiento, ¿no? No hay apetito por productos estructurados que antes de la crisis eran una parte importante de las inversiones, y un entorno global donde Europa tiene muchas incertidumbres, hay muchos problemas, Estados Unidos está recuperándose pero lentamente, Latinoamérica empieza a jugar un rol bien importante. Y en ese contexto, muchos inversionistas internacionales que antes o no conocían o no prestaban mucha atención a países como Perú, como Colombia y como Chile, ahora lo estamos viendo una cierta manera de boom, la verdad. Y en ese sentido, el MILA, como está ahorita, no genera interés por sí solo. O sea, el MILA per se, en términos del mercado integrado de las bolsas, yo creo que hoy, o sea, creo que tiene mucho potencial. Hoy es relativamente limitado su efecto en términos de qué acciones pueden ser compradas a través de los tres mercados, de las tres bolsas, pero lo que es indudable es que el buscar oportunidades de negocio en esos tres países, yo creo que tiene un potencial muy importante, y lo ves a través de distintos productos, y lo ves también no solamente de inversionistas de capital internacional que entra a la región, sino también capital regional que está invirtiendo. Hemos visto un aumento de interés, por ejemplo, de inversionistas y de instituciones brasileras en la región, ¿no? Ya han habido transacciones estratégicas como BTG Pactual comprando Celfin, Itaú ha aumentado de manera muy importante en los países, tienes la misma transacción de BCP con el recientemente creado Credit Corp Capital. De verdad que yo creo que va a haber mucho potencial, y nuestro entendimiento es que el concepto del MILA se va cada vez más empezar a aplicar en distintos productos y permitir mucha más liquidez, mucho más volumen, etc. ¿Y no te parece que el ruido, quizás no sea mucho tu campo, pero el ruido político que hay justamente en esta región afecta toda esta perspectiva, le añade un elemento de riesgo que termina generando una serie de costos? Y históricamente en Latinoamérica y en países emergentes siempre la gran incertidumbre, o digamos la prima incremental de riesgo que requerían los inversionistas, eran relacionado al famoso riesgo país, ¿no? Volatilidad política, inestabilidad, falta de instituciones políticas, instituciones sólidas, etc. Yo creo que, y yo siendo peruano lo siento mucho cuando vengo aquí, hay ruido político y hay preocupación, pero desde la perspectiva internacional yo creo que es mucho menor si lo pones en el contexto de lo que está pasando a nivel global. Hoy por hoy, el ruido político, no sé qué está pasando en Europa con la situación en Chipre, o inclusive en el mismo Estados Unidos por temas fiscales o de los distintos partidos políticos, etcétera. Yo creo que, al menos desde la perspectiva del inversionista internacional, no necesariamente hoy por hoy están requiriendo riesgo incremental, ¿no? De repente en países como en Venezuela, obviamente esa es una circunstancia bastante diferente, pero tú lo ves en el contexto de la región andina. La preocupación es más tratar de que los influjos de capital no sean lo suficientemente fuertes, al contrario. O sea, es un poquito el problema diferente. Para darte un ejemplo, hicimos una emisión de bonos para la República de Colombia en enero, pagaron el spread histórico más bajo que habían pagado en su historia y una tasa total de alrededor del 2,5% a 10 años en dólares. Eso es, si lo ves por cualquier tipo de métrica, es impensable casi. Ya, okay, pero esos son los inversionistas, pero ustedes, digamos, en calidad de Goldman Sachs, monitorean esta clase de cosas, me imagino que sí, totalmente. Deben tener sí. Un poco más estudiado las probabilidades de que el crecimiento económico en Perú se vea afectado por esta clase de ruido político. Sí, nuestra perspectiva, y hace 2 semanas nuestro grupo de análisis económico sacó un artículo sobre Perú, bastante constructivo, ¿no? En los últimos días ha habido cierta volatilidad en el tipo de cambio y hay un poquito más de, quizás algunas señales de desaceleración en algunos de los sectores, como por ejemplo en el minero, etcétera. Pero por lo general seguimos bastante constructivos, ¿no?
yo creo que con perspectivas de crecimiento de alrededor del 6% para finales del año. Y yo creo que mucho de esto tiene que ver en esta liquidez y en este desempeño relativo, ¿no? Para darte la otra cara de la moneda, estamos muy preocupados por Venezuela. Hay mucho ruido político luego de las elecciones. Eso se refleja en los papeles que se transan en los mercados, en el riesgo país, etc. Yo creo que a pesar del ruido político y de potencial desaceleración, creo que todavía Perú está bastante bien posicionado en el contexto de Latinoamérica y en el contexto global. Ok, muchas gracias. Encantado, gracias.